mediante este video pretendo darles algo de información de los circuitos de King System, ¿sí? Para lo cual tenemos que comenzar diciendo que existen dos tipos de circuitos en la línea de King System. El primero de ellos es el circuito F-Flex, o mejor conocido como circuito F, y el circuito F-Flex 2, mejor conocido como circuito B. ¿Vale? Cada circuito se puede configurar de acuerdo a las necesidades, con bolsas de anestesia, con mascarillas, líneas de capnografía, y adicionalmente se le pueden poner también los kits de traslado que ahorita vamos a conocer. Para este objetivo tengo aquí un muestrario con el cual nos va a permitir hacer una simulación como si lo estuviéramos conectando en una máquina de anestesia y poder comprender mejor. Una de las cosas que hay que tomar en consideración es que de la generación anterior de los circuitos de la familia de King System a nuestra generación, tenemos unos circuitos que vienen en expandible. Se pueden estirar desde 0.5 metros hasta 2.74 metros en sus dos configuraciones. Al último les voy a decir cuáles son estas configuraciones, pero bueno, esas son las características que tenemos. Vale la pena mencionar en circuitos de una sola vía, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de que una manguera, la interior que vemos aquí en color morado, está por dentro de lo que viene siendo la fase expiratoria, que es la manguera exterior o blanca, ¿verdad? Y esto nos permite que en un circuito de una sola rama, como es este, pues tengamos las dos fases integradas, no así en un circuito en Y como son los de Hudson, el 35, 12, 13, o algunos de ellos en los cuales tenemos un par de mangueras, una que va hacia la parte expiratoria y otra que va a la parte exhalatoria. Voy a comenzar hablando del circuito F-Flex, ¿sí? O mejor conocido, como les digo, como F, básicamente por la configuración que tiene y que podemos ver. Es un circuito que tiene una línea que se conecta a la expiración y que es también extensible, y lo que viene siendo la línea principal, fase expiratoria, que también la podemos extender, ¿sí? Y entonces tenemos un circuito con el cual dar la anestesia. Lo que vamos a hacer, suponiendo que esta sea la válvula inspiratoria, pues colocar el circuito de esta forma en la fase expiratoria, la ventilación va a ir por dentro de la manguera, va a ir hacia el paciente, y posteriormente al regresar va a estar calentando la manguera exhalatoria, y eso va a permitir que también tenga un control de cierta temperatura, que agregue temperatura a la ventilación para que nos pueda contribuir también con la hipotermia. La fase expiratoria, que es esta, entonces la vamos a conectar en la máquina de anestesia o en el ventilador en la fase expiratoria, y de esta forma tenemos la conexión de nuestro circuito. Para la inducción podemos hacerlo con mascarillas de anestesia, como en este caso, se le pone al paciente en esta forma y podemos dar nosotros la anestesia. Posteriormente ya la inducción, después de intubado el paciente, se desconecta y se conecta directamente en el tubo endotraqueal, ¿ok? Les comentaba que tenemos línea de capnografía, como esta es una línea de capnografía de 1.5 metros, con los cuales podemos medir el CO2 expirado, conectándolo pues en el puerto de la línea de capnografía y del otro extremo en su máquina de anestesia para que pueda hacer una lectura durante la parte de la anestesia. La bolsa, en este caso, se conecta en un ramal que tiene la máquina de anestesia y sirve únicamente para cuando estamos haciendo la inducción, o en caso de que la máquina de anestesia se quede sin suministro de gases o sin energía, y con el flujo abierto podamos ventilar al paciente de una manera manual, ¿no? Cabe señalar aquí que entra la primera confusión que tenemos, que son los famosos codos que se utilizan en las máquinas Aspire, ¿sí? Y que tienen una rama para poder conectar la bolsa y que la tengan cerca del paciente. Cabe señalar en este punto que la confusión me refiero a que normalmente dicen, es que mi circuito tiene que traer el conector en codo y el ramal para poderlo utilizar. Lo que hemos encontrado en el mercado es que lo utilizan para trasladar al paciente, no tanto para la máquina de anestesia, ¿sí? Y en la máquina de anestesia Aspire, que son las menos en el mercado, pues no están en todos los hospitales, ¿no? Entonces ese codo en realidad lo utilizan más para traslado, y ahorita vamos a ver cómo utilizarlo. Un punto también interesante a destacar es que los circuitos se venden bajo el esquema 3 en 1. ¿A qué me refiero con el esquema 3 en 1?
que estos circuitos pueden ser utilizados, como en este caso, para dar una anestesia durante una cirugía al paciente, ¿sí? Se pueden utilizar durante el traslado de ese paciente al área de recuperación o al área de terapia intensiva, si es que acaso va a continuar con una ventilación dependiendo de la cirugía que le hayan hecho, ¿sí? Y también se puede utilizar, si llega a la terapia intensiva, pues el mismo circuito para poder seguir ventilando al paciente. Es por eso que lo vendemos bajo el concepto 3 en 1 y es importante que nosotros lo entendamos bien, porque eso nos va a ayudar en el tema de los costos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un circuito con estas configuraciones? Se tendría que utilizar uno para la anestesia, posteriormente un resucitador o ambú para poder trasladar al paciente hacia la terapia intermedia, o quizás un circuito 20 de los que conocemos como el de Hodgson, y llegando a la terapia intensiva tendrían que conectarlo a un circuito de ventilación. Entonces ahí están utilizando 3 o 4 dispositivos para poder atender a ese paciente, cuando en este caso podemos utilizarlo desde un mismo dispositivo. Ese es el concepto 3 en 1 que debemos de entender muy bien. Así pues, entonces estaríamos dando esa anestesia al paciente. Una vez terminando, en este caso este circuito lo vamos a desconectar de la fase inspiratoria, ¿sí? Lo vamos a conectar de su fase expiratoria. En la parte posterior vamos a conectar la línea de gas fresco, que en este caso tenemos dos, que es la V01 y V02 para el circuito F-Flex, ¿sí? Y lo vamos a conectar así. Esta línea se conecta directamente al tanque de oxígeno, ¿sí? Y la parte de la línea instalatoria la tenemos que desechar para poner aquí lo que viene siendo nuestra válvula liberadora de presión. Aquí tenemos un control para poderlo liberar de la presión, ¿sí? Y la bolsa la tendríamos de este lado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, alimentar de gas fresco en su parte expiratoria y controlar la ventilación a través de presionar esta bolsa para poder vaguear al paciente en lo que es trasladado al área de recuperación o al área de terapia intensiva. Si se llega al área de terapia intensiva y se conecta un ventilador mecánico, entonces desechamos nuevamente el kit de traslado, ¿sí? Junto con la bolsa, ¿verdad? Y volvemos a utilizar nuestro ramal que ya teníamos para hacer un circuito circular de ventilación, ¿sí? Con el cual el paciente pueda seguir conectado al ventilador, ¿verdad? Y utilizar el mismo circuito. Esas son las particularidades que tenemos en este circuito, que es el Flex 2, que como les digo, coloquialmente se conoce como un circuito en F. Ya trae el ramal expiratorio y ya trae un filtro de barrera de calidad EPA también, que garantiza pues una calidad de filtrado mayor para ciertos virus o bacterias que pueden en un momento dado pasarse a través de un filtro convencional, como son los que contienen los circuitos de Hodgson. En los circuitos de Hodgson, cuando queremos dar una mayor calidad de filtración, tendremos que colocar un circuito tipo EPA, ¿verdad? Para poderlo complementar, y pues bueno, es un costo adicional, como les comento. Eso trabaja en pos de lo que vienen siendo los costos, ¿sí? Es importante mencionar también que estos circuitos nos sirven para pacientes desde pediátricos hasta adultos, desde pediátricos arriba de 3 kilogramos de peso y hasta adultos. ¿Por qué? Porque la manguera interna que contienen estos circuitos, que es la manguera morada, mide 15 milímetros de diámetro. Ese diámetro es el mismo con el cual se utilizaría un circuito de anestesia pediátrico, llámese por ejemplo un 35-34-71 de Hodgson, un 35-39-11, traen ese diámetro, ¿verdad? Y colapsado de cierta forma, para bajar el volumen que puede estar dentro de los circuitos, podemos darle una configuración pediátrica en uno mismo. ¿Qué ventajas tendría esto? Pues que con un mismo circuito pueden cubrir muchas de las cirugías necesarias en el hospital para diferentes tipos de pacientes, y una cosa importante también es que con un par de circuitos pudieran tener todo el almacenaje disponible en las áreas de almacén para poder cubrir todas esas cirugías, como les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si no tuvieran un circuito como este? Pues tuvieran un circuito pediátrico, quizás un circuito pediátrico expandible, posteriormente un adulto, un BEIN, un F, y se vuelve pues una cantidad importante de circuitos. Todo esto está contenido en este tipo de circuitos, y es por eso que es uno de los principales argumentos versus al precio de venta que luego nos llegan a comparar, ¿no? Este es el tema del circuito F-Flex, ¿sí? El siguiente circuito es el Flex 2. El Flex 2, mejor conocido como BEIN, se los comentaba hace rato, ¿sí? Viene siendo este otro circuito. También tiene su bolsa de 3 litros en el caso de adulto, ¿sí? También es expandible. Si se fijan, este no tiene el ramal
el ramal exhalatorio como es en este caso, por lo cual pues es un circuito B, serviría como un circuito de traslado. Para la anestesia, que tendríamos que hacer, conectar esto que viene siendo el MD120, que es el adaptador para convertirlo en un circuito en F, que consta de una válvula, perdón, no es una válvula, es un adaptador y una extensión o conexión corrugada para poderlo llevar a la fase expiratoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Esta válvula conectarla igual en nuestra parte inspiratoria del ventilador de la máquina de anestesia, ¿sí? El ramal lo vamos a conectar hacia la parte exhalatoria, ¿desde dónde? Desde la salida de la válvula que tenemos acá, ¿sí? Y con esto básicamente estamos convirtiendo este circuito, si se fijan, este circuito lo estaríamos convirtiendo como un F, ¿sí? Entonces ya tenemos esa configuración para dar anestesia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nuestro filtro de barrera, calidad EPA, el cual también lo vamos a poner, obvio está en nuestra fase inspiratoria, ¿sí? Y ya tenemos un circuito F con un circuito B. También es expandible, también tiene la configuración pediátrica, ¿sí? También se puede montar con mascarillas, como viene siendo esta, que es la de Ambu, o cualquiera de las de Hudson o Rush que manejamos, ¿sí? Y en el caso del pediátrico, ¿qué tendrían que hacer? Pues cambiar el tamaño de la mascarilla y cambiar el tamaño de la bolsa por una de medio litro o un litro, dependiendo de las necesidades que tengan dentro de la máquina de anestesia para dar el soporte ventilatorio al paciente, ¿sí? Y pues bueno, con esto contaríamos también con un circuito tipo F. También puede ponerle la línea de capnografía igual que el otro y se la podemos incluir también como parte de la configuración y se conecta al ventilador. La bolsa pues igualmente la conectarían a la rama que les comento que viene del ventilador para poder dar un vaqueo durante la inducción, ¿sí? Y así darían la anestesia. Una vez terminada la anestesia, también podemos desconectar el circuito de aquí. Tenemos un kit de traslado, que este es el adulto, el pediátrico viene en un color rosa, como ustedes podrán ver acá. Este kit de traslado se adapta directamente a la parte posterior del circuito, como lo vemos acá. Del extremo de la línea, pues obviamente va el tanque de oxígeno para estar abasteciendo aire enriquecido con oxígeno, y también tenemos la válvula liberadora de presión, que al moverla nosotros estamos regulando la salida, la cantidad de salida que tenemos por acá, ¿va? Por último, la bolsa que utilizamos durante la anestesia la retiramos de nuestra máquina y la venimos y la conectamos a la parte posterior del circuito, que es lo que tendríamos, un sistema B o un sistema de vagueo que podríamos sustituir en un momento dado al resucitador o Ambu para llevar a ese paciente a la terapia intensiva, ¿vale? Entonces aquí tendríamos nuestro sistema B que podemos utilizar, y si llega a la terapia intensiva y va a ser un paciente postventilado, postquirúrgico con ventilación de corto o mediano plazo, pues entonces nos llevamos otra vez el adaptador o manifold y lo conectamos de la misma forma al ventilador mecánico, volviendo a cumplir con el tema del circuito 3 en 1, ¿sí? Y de esa forma pues podemos cubrir. Aquí le estamos quitando toda la necesidad de ese conector en codo para la máquina SPY, estamos quitando la necesidad de la válvula, de la manguera corrugada, ¿sí? Que es lo que a veces les están pidiendo que lo incluya. No es necesario, lo traen circuitos como AXA, lo traen circuitos que sí requieren el adaptador para la máquina SPY, lo pueden vender suelto como parte de en los hospitales que lo lleguen a encontrar, y de esa manera cumplir con toda la configuración. Entonces lo importante es que sepamos vender esta parte para que ese adaptador y esa rama ya no sea necesario. Si nosotros le mostramos esto a los usuarios, lo van a entender perfectamente bien y van a saber entonces que este circuito ofrece mucha mejor ventaja que la competencia, y por ende pues sí vale la pena pagar un poquito más. Como les comento, este en conjunto pudiera costar la mitad de lo que cuesta un circuito para anestesia, una bolsa para ventilar durante el traslado y un circuito en ventilación mecánica. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo. Por último, recalcarles que les decía que este circuito proporciona calor al aire que está inspirando el paciente. ¿Por qué? Porque durante la exhalación, que va por la manguera más gruesa o la blanca externa, va a estar calentando la manguera interna y gradualmente va a ir incrementando la temperatura de los gases que van hacia el paciente de una forma controlada, y eso nos evita la necesidad de tener una nariz artificial, lo que también pega en los costos. Si ahorramos una nariz artificial, pues ya no tendríamos necesidad de incorporársela como parte del circuito, porque el mismo sistema está diseñado para darlo. Entonces, esas son las ventajas que tenemos en los circuitos B, son todas las configuraciones que podemos hacer de los circuitos B.